Buenos días y bienvenidos una vez más. Mi nombre es Angélica Bernabé, soy la directora de este centro especializado en tartamudez, ubicado en Perú. Y hoy día estoy junto a Cintia, quien es terapeuta del equipo y una gran amiga mía también, para comentarles sobre el Congreso de Influencia de Oxford, o también conocido como Oxford Influency Conference. Este es un congreso de muy alto nivel, uno de los más conocidos en el mundo de la tartamudez, y es muy esperado, en donde participan ponentes de todo el mundo, y que este año, debido a la pandemia y el COVID-19, ha sido de manera virtual. Entonces nosotros hemos estado ahí y vamos a comentarles un poco sobre las exposiciones que hemos escuchado. Han habido tantas que era literalmente imposible entrar a todas las salas, pero bueno, vamos a comentarles un poco de lo más relevante que hemos conocido y nuestros intereses también. Gracias, Cintia, por estar aquí, por ayudarme en este video. Sé que también te gusta mucho esta idea de poder compartir un poco de lo que hemos ido aprendiendo. Hola a todos y bueno, vamos a ir dialogando acerca de nuestros temas favoritos. Yo sé que han sido muchos nuestros favoritos, pero hemos tratado de elegir, bueno, no sé cuáles has elegido tú, Angélica, pero tal vez congeniemos en varios y bueno, vamos a comentar un poquito sobre algunos de los temas que nos ha gustado más, nos ha llamado la atención, así como algunos pósters, investigaciones recientes, que incluso muchos de ellos no han sido publicados, y bueno, comentaremos un poquito a lo largo de esta conversación. Entonces, vamos a empezar. Cintia, en el día uno, ¿cuál ha sido la ponencia que más te ha gustado, que más te ha llamado tu atención? Bueno, una de las que más me ha gustado ha sido la terapia de interacción padre-hijos, la coexistencia de autismo y tartamudez, que fue dada por Gemma Clark y Mary Halpin del Michael Palin Centre de la Tartamudez de Londres. Y bueno, iniciaban hablando un poquito acerca de los porcentajes de esta coexistencia. Y bueno, hay estudios desde hace mucho tiempo, 2009, 2010, acerca de estos porcentajes, entre el 8 y 15% indican los estudios que muchos niños tienen tartamudez y también autismo. Entonces hay cierta vulnerabilidad del autismo de niños que tienen autismo y con tendencia a tartamudear, ¿no? Sin embargo, hay poca literatura, poca evidencia que pueda guiar la intervención. Entonces, el Michael Palin Centre tiene un abordaje que es holístico, muy, muy amplio, que no solo se enfoca en el niño, sino en el entorno, en la familia, y ellos han notado y han visto varios cambios y beneficios de ese programa, de ese abordaje, perdón, eh, tanto para niños con tartamudez, porque el centro es para chicos y adultos con tartamudez, pero también para niños que tienen autismo. Entonces han visto beneficios de casos, ¿no? De niños bueno, han tenido buenos avances a lo largo del tiempo, ¿no? Con este abordaje que es del Michael Palin Centre. Y para explicar un poquito, ¿no? Porque es un abordaje bastante complejo y amplio, que demanda pues meses o días de capacitación. Este abordaje del Michael Palin Centre, ¿no? Como también lo sabe Angélica, hemos estudiado juntas, ¿no? Seguido cursos, bueno, tiene como objetivos propiciar la comunicación con confianza, reducir el impacto de la tartamudez, tanto para los niños como para los padres, informarlos sobre todo eso, ¿no? Acerca de la tartamudez y darles ese soporte. Entonces, Angélica, hay unas líneas, ¿no? de intervención en el Michael Palin Centre para los chicos con tartamudez o, bueno, personas que tartamudean. Y bueno, una de ellas es estrategias de interacción, estrategias del niño y de la familia. Entonces, es tan amplio este abordaje que se ha visto beneficios para chicos con autismo, ¿verdad? Sí, y algo que me llamaba mucho la atención era cómo adaptaban esto a los casos de los niños que tengan estas dos condiciones. Por ejemplo, al momento de enseñarle la toma de turnos, cómo le enseñas la toma de turnos a un niño con autismo. Entonces lo que comentaban era, por ejemplo, que se le enseña la toma de turnos no como lo harías con un niño sin autismo, que es de frente con el diálogo, sino que lo hagas mediante el juego. Por ejemplo, con esos juegos de torres, que vayas empezando por ahí, cosa que el niño con autismo tiene como que puede entenderlo de una forma más fácil, más visual, y luego de ella pasar
a hacer la toma de turnos pero con el habla. Algo que también me llamaba mucho la atención y que no me aguanté en preguntarlo fue lo del contacto visual, porque se sabe que los niños con autismo de por sí pueden tener estas dificultades en establecer el contacto visual, mientras que los niños con tartamudez pueden evitar el contacto visual mientras tartamudean, mientras hablan. Entonces era como, y la ponente explicaba, ¿no? Era como, claro, es como que, ¿cómo sé si esta falta de contacto visual es por autismo o es por que está teniendo una diferencia y está mirando al otro lado? Entonces, y bueno, ella comentaba que lo que sí era preguntarles como que, ¿cuáles crees que son, bueno, los aspectos importantes en la comunicación y que mediante ahí empezar a explicarle el contacto visual, pero igual de forma bastante, valga la redundancia, visual. Entonces era como, habían varias cositas y varios ajustes que eran bastante interesantes y que ahí los pudieron comentar. Ujú. Sí, entonces hay, claro, algunas adaptaciones, como el material que utilizan y también el vocabulario que se utiliza para los niños, ¿no? Porque pues sabemos que algunos no pueden tener habilidades lingüísticas muy altas como cualquier niño que tartamudea. Entonces esas adaptaciones las comentaban que las hacían y me pareció bastante interesante, ¿no? Cómo podía abarcar todos los aspectos de la comunicación, porque este abordaje no solo se centra en el habla, sino en la comunicación, en la interacción con el papá, en el ambiente, el entorno. Entonces, eso es lo que me gustó muchísimo. Y Sí, sí, sí. bueno, ¿sí? Estuvo bastante interesante, Gemma lo explicó bastante bien, bueno, y las dos colegas con las que trabajaron eso. Gemma ha trabajado con nosotros también, ha estado hace unos meses en el primer encuentro de centros de tartamudez, con una charla gratis, así que para los que la pudieron escuchar sabrán que en verdad es una ponente muy, muy buena. Y sí, estuvo compartiendo muchísima información interesante allá también. En mi caso, con la ponencia del día, con el día uno, mejor dicho, yo me quedo con la ponencia de Vivian Fisker, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero es que fue increíble. Y su ponencia se trató sobre lo que es la tartamudez, pero desde la mirada del modelo social. Porque bueno, hay mucho bueno, se comenta mucho sobre este modelo médico, que es un modelo más de, bueno, el que vamos a curar, un poco más de enfocado en solucionar, por así decirlo, eso, mientras que el modelo social tiene esta visión más de el que está mal no es necesariamente o sea, no es la persona, sino es el entorno que no le da la facilidad para que pueda comunicarse, para que pueda, etcétera. Entonces hizo un debate bastante, bastante interesante, comentaba un poco sobre estas ambigüedades que hay, como por ejemplo de que a ver, se les enseña a las personas con tartamudez a que cómo puedan hablar más fluido, pero no se les enseña a las personas con tartamudez a que les enseñen a las personas cercanas a ellas la importancia de lo que es aceptar los diversos tipos de comunicación, por así decirlo. Eh, o hablaba como de cómo los terapeutas le enseñan a las personas a hablar con fluidez, pero ellos son incapaces de tartamudear voluntariamente. Entonces era también un poco eso no sé, estas como ambigüedades que hay. O algo, una que me gustó mucho, mucho fue esta de, se les enseña a los niños personas con fluidez, o mejor dicho, personas con tartamudez, y se les dice, mira, ellos son personas con tartamudez que pudieron lograr sus metas, etcétera, pero es como, pero a ver, pudieron lograr sus metas porque ya casi no se les escucha tartamudear, o porque siguen tartamudeando y a pesar de eso lograron sus metas, porque siempre a veces se presentan, no sé, y no digo que esas personas tengan algo malo, sino que como que se les muestra esos modelos de personas famosas con tartamudez, pero que por coincidencia ya no se les escucha tartamudear. Entonces, la idea también es como que mostrarles personas que siguen tartamudeando, pero que a pesar de eso, pues siguen haciendo mil cosas. Entonces, tenía como toda esta mirada de romper esquemas y que a mí me encantaba, bueno, igual me encanta mucho esa discusión de buscar esta otra mirada de la tartamudez, de un poco de lo que es la aceptación, porque al final, tú sabes, Cintia, la tartamudez es un montón de aceptarse a sí mismo. Entonces, estuvo muy, muy interesante la ponencia de Vivian también.
Y ella hablaba también del lenguaje que utilizábamos, por ejemplo, el no decir, no sé, tartamudo, ¿no? Sino persona con tartamudez, colocar a la persona en primer lugar, porque había como una deshumanización, decía, y hablaba incluso también de las personas con autismo, porque ella tiene, no, pues un tema personal en cuanto a la familia, ¿no? Involucrado, ¿no? Porque ella cuenta que tiene un hijo con autismo y un esposo que tartamudea, y lo ha mencionado incluso en el Congreso. Entonces su vivencia es distinta y ella, ¿no? Como madre, como esposa, también lo ve de una manera, y como terapeuta lo ve de una manera distinta, ¿no? Y estas contradicciones, estos dobles mensajes, ¿no? Que decía que son frecuentes, ¿no? Y daba algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, celebrar los éxitos de la persona que tartamudea, que está en este proceso, por ejemplo, felicitarlo por decir lo que quiso decir, ¿no? No decir, pues, ay, lo hiciste muy fluido, sino más bien, excelente, dijiste lo que tenías que decir, contaste lo que querías contar, diste tu opinión, participaste en la clase, hablaste sobre la tartamudez con, no sé, algún amigo, y esos logros son los que hay que felicitar y alentarlos, ¿no? Ser proactivos también, positivos a tomar riesgos, porque había puesto también en una lámina una serie de acciones que uno puede o no tomar, ¿no? Como arriesgarse o ¿no? Evitar, ¿no? Y entonces así esas comparaciones, ¿no? Dejar que las cosas pasen o ser proactivo y ir por ellos, ¿no? Entonces eso me pareció también, ya sabía que ibas a elegirlo como uno de tus favoritos, también me encantó muchísimo, ¿no? Y elegir lo más difícil, ¿no? Motivarlos en este camino y bueno, estas estrategias, como tú decías, ¿no? No se les enseña a veces, o se le puede enseñar alguna estrategia de fluidez, y felicitar la fluidez, y no muchos terapeutas, por ejemplo, enseñan que ellos también pueden educar a los demás, ¿no? Y evitar estos estigmas de la sociedad, ¿no? Entonces hablaba de estrategias anti-estigma, ¿no? Que debemos, pues, trabajar en esto, enseñarles a cómo mencionar que es una persona que tartamudea, educar a los demás, hacer este contacto visual al tartamudear, porque así pues la persona que tartamudea da otra imagen, ¿no? A estar evitando, ¿no? Estos momentos o bajar la mirada. Entonces, súper, Vivian es toda una Increíble. experta, sí. Sí, de verdad fue como que bastante interesante. Mencionaba también este problema de la doble empatía que hay, como le mencionaba, que era justamente lo que veníamos comentando. Que era como, por un lado le decías, está bien tartamudear, pero por otro lado, el comportamiento que tenía el terapeuta no era exactamente el que daba ese mensaje. Entonces, cuán importante es ser congruente, no solamente en decir, tartamudear está bien, sino también decir, ok, tartamudear está bien y la forma que llevamos la terapia es esta. Entonces, eso me pareció súper importante. Y sí, lo que mencionabas también de que si bien hay este llamar a la persona con tartamudez, la persona antes que la condición, también luego decía algo que era como, bueno, pero y al final también depende de cada uno como, o sea, cada persona con la condición como quiera llamarse, y si la persona se quiere llamar como tal y como tal, está bien, porque cada uno puede llamarse como desee. Entonces, esta como apertura a muchas cosas me pareció interesante y bueno, la adoré simplemente con esta exposición. Podríamos hablar horas de su ponencia. Fue muy buena. Entonces, me encantó, me encantó. Igual a mí, sí. Y ahora vamos a pasar rápidamente con los pósters. ¿Cuál fue tu póster favorito? Había uno interesante también del Michael Palincentre que hablaba sobre la relación entre la reactividad de los niños y el impacto de la tartamudez que tienen. Entonces, este estudio fue en niños menores de 7 años y bueno, mencionaban que hay más estudios que tienen como grupo niños mayores, incluso adolescentes y adultos. Entonces era uno de los pioneros, estudios pioneros en donde trabajaba o se centraba en niños menores de
7 años para ver este impacto de la tartamudez, relacionándolo con la reactividad. Entonces, la muestra fue el grupo fue de 119 niños, ¿no? Un grupo bastante numeroso, lo cual les ayuda, ¿no? Muchísimo a tener una mirada amplia, porque a veces, ¿no? No se cuenta con un grupo, ¿no? Pero al ser un centro, ¿no? De tartamudez, entonces, y bueno, los resultados indicaban que sí había una relación significativa entre una reactividad negativa de parte de los niños con el impacto de la tartamudez. Entonces, niños experimentaban una mayor, los niños que experimentaban mayor negatividad reactiva tenían mayor riesgo a desarrollar posteriormente ansiedad, porque, bueno, eso según cuestionarios que habían aplicado, un cuestionario incluso para padres y también para niños, con escalas, y me pareció algo interesante. Bueno, las autoras eran, ¿no? terapeutas del centro, incluso estaba ahí como autora de la directora, y, y bueno, interesante el estudio porque a veces, ¿no? se pueden enfocar en chicos de etapas, ¿no? mayores, tal vez en etapa escolar o adultos, pero en más chiquititos a veces no hay tantos estudios, pero bueno, algo muy bueno, ¿no? de poder tener en cuenta, ¿no? que a veces algunos chicos que reaccionan mucho ante situaciones, tal vez hay que tener una mirada distinta en el abordaje también, ¿no? Buscar tal vez, si es que no se tienen las herramientas, ¿no? Los conocimientos, buscar, ¿no? un profesional que también pueda trabajar esos aspectos, ¿no? de las emociones, de la conducta, para que pueda hacer un trabajo en conjunto. Sí, yo no estuve en ese póster porque, bueno, hubieron creo que 30 por hora. No, bueno, un poquito menos, pero era demasiado como para entrar a todos. Yo al que primero ingresé, y que de hecho ingresé como que un minuto antes por si se llenaba, era el de Teacher Norset. Bueno, él trabaja junto con Scott Yaros un montón, entonces, y los dos habían trabajado en una investigación que era sobre la variabilidad de la tartamudez, y era como, bueno, cuán importante es explicarle a los usuarios, a los chicos, a los padres, esto de la variabilidad. Que la variabilidad es simplemente eso, porque me he dado cuenta que a veces yo también menciono el nombre, pero hasta que una vez me hicieron la pregunta de qué es variabilidad. Y que justamente bueno, tal como su mismo nombre lo indica también, es justamente es como una montaña rusa. A veces las personas tartamudeamos más, tartamudeamos menos, somos más fluidos, tenemos más influencias. Entonces, esta variabilidad no es que se pueda controlar, no es que uno elija cuándo sí y cuándo no. A veces la tartamudez es así, a veces solo viene. Y entonces esta investigación buscaba conocer un poco desde la mirada de la persona con tartamudez, cómo experimentaba esta variabilidad y cuán frustrante podía ser para ellos. Entonces, lamentablemente la variabilidad es un tema del cual no se ha estudiado tanto como otros temas de la tartamudez. Y y justamente eso de que en verdad es un factor que puede ser muy frustrante para las personas cuando están en la intervención y fuera también, y cuán importante es explicarles y en verdad enseñarles y que puedan aceptar también la variabilidad como parte de su tartamudez, y que van a haber veces en las que van a tartamudear, y que bueno, a veces para poder usar las estrategias de habla, pero igual las estrategias de habla, como siempre decimos, no son perfectas, no son puras, no son pastillitas mágicas, entonces a veces van a haber veces en las que simplemente se va a tartamudear. Entonces mencionaba todo ello y a mí me parecía bastante interesante, por eso como que entré primero, me acuerdo. Sí, y también tal vez aprovechemos en mencionar que antes, ¿no? Se hablaba de otro término también, ¿no? De recaídas, y bueno, también Angélica realizó un video con Nina acerca de esta terminología, ¿no? Y hasta ahora se utiliza, y bueno, tenemos que tratar ¿no? de entender, ¿no? que es variabilidad y no es una recaída, porque bueno, la recaída va como que enfocada hacia otros aspectos, y bueno, Sí.
Sí, Sí, esos temas. sí, hace ya medio año creo, ya buen tiempo, hice un video junto con Nina Reeves, la socia de Scott Yaros, y justamente hablamos de eso, de cómo ya el término recaídas ya es un término antiguo, es un término que está enfocado mucho en la fluidez, y lo que en realidad sucede en muchos casos es que es parte de esta variabilidad. No es que la persona haya hecho algo malo y que por eso se da una Mm, recaída, sino que así es la tartamudez. A veces... o que, ajá, o que no se esté esforzando lo suficiente, ¿no? Sí. Ujú. Y ahora vamos a pasar rápidamente con el día 2, porque estamos acá hablando, hablando, hablando. ¿Cuál fue tu favorita en el día 2? Creo que ahí voy a coincidir contigo, pero bueno, uno de mis favoritos fue, bueno, tiene el tema, como tema, tartamudez, diferencia, no defecto, de Patrick Campbell, Chris Constantino y Sam Simpson, que son los autores del libro, está en inglés, Summer in Pride and Prejudice. Y bueno, justamente también coincide ese tema de hablar de los modelos, ¿no? Con Vivian Siskin, que hablaba sobre el modelo médico, el modelo social, y que incluso el modelo social tiene bastante tiempo, solo que ahora, ¿no? Como que se sigue trabajando con ese modelo médico, o sigue teniendo bastante peso el modelo médico, pero el modelo social ya es de los años 1900 como que 70, por ahí, ¿no? Bastante, ¿no? Antiguo y bueno, ahí una anécdota que mencionaba Chris Constantino fue bueno, uno de los niños con los que trabaja le mencionaba que la tartamudez le daba esta posibilidad de tener amigos, y decía y le preguntaba por qué, porque siempre tengo un tema de qué conversar, ¿no? Sobre la tartamudez. Y un niño de 11 años, ¿no? Educando a otros, entonces de ahí, ¿no? De ahí parte este orgullo, el cambiar la mirada de la tartamudez como un defecto hacia, ¿no? Algo de qué estar, ¿no? Orgullosos porque consiguen, ¿no? Y logran pues también educar a otros y conseguir sus metas, ¿no? Entonces, en este modelo pues social se decía, pues es una patología, ¿no? Porque mostraban imágenes del cerebro, ¿no? Y bueno, el cerebro de una persona que no tartamudea, el cerebro de una persona que tartamudea, y las diferencias, ¿no? En cuanto a activación, ¿no? En el habla, por decir, y bueno, son defectos o es una variación, ¿no? Simplemente una variación. Entonces, es la sociedad que pone estas barreras en la participación, ¿no? Y bueno, Angélica ya leyó el libro completo, yo estoy leyéndolo, y me encanta cómo, ¿no? Cambian esa mirada, y varios autores relatan sus experiencias y lo que han, ¿no? Lo que han pasado, ¿no? Desde su punto de vista y cómo ha tenido este cambio, ¿no? Y bueno, es la labor de nosotros, de nosotras, de las personas que tartamudean, de los especialistas, poder reducir este estigma, ¿no? Y educar, porque la sociedad pues no conoce y no da oportunidades, ¿no? A nivel, ¿no? Incluso desde la escuela, en el trabajo, con la tecnología, ¿no? Entonces, estas opciones que hay ahora incluso, ¿no? Donde tú tienes que apretar, no sé, antes pues era solamente presiona el 3 para, ¿no? Tal opción, ¿no? Y ahora es como que tienes que decir la palabra, ¿no? O mencionar tu nombre, y qué pasa con la persona que tartamudea. Entonces no hay esa accesibilidad, ¿no? A, a poder, no sé, cambiar de comprar algo, tal vez hacer algún reclamo por teléfono, y tienen que hacerlo tal vez de forma presencial por estas barreras que hay, ¿no? Y hay tanto que decir, ¿no, Angélica? Y bueno, es un libro y fue una ponencia bastante, ¿no? Emotiva y alentadora también, acerca de la tartamudez, ¿verdad? Sí, de hecho, eso es un libro muy, muy, muy bueno. Y justamente por eso, espérate, ¿para cuándo está agendado? Para junio, bueno, falta medio año, pero está agendado una reunión con uno de los autores de ese libro para comentar un poco justamente sobre esto también.
pero bueno, ya va a salir dentro de pronto. Pero sí, es un libro increíble, y lo que comentaba que es tan cierto con el tema del Siri, por ejemplo, para las personas que tienen Apple, o bueno, no sé cómo se llama para los que tenemos Android. Tú le dices algo al Siri y si tartamudeas, el Siri no, bueno, él o la, no sé qué será, no te va a entender porque no le estás hablando como el teléfono está programado. Y ese tipo de cosas. Entonces es como, hay tantas barreras de las cuales bueno, no se está haciendo conciencia de, y en verdad este es un libro increíble, así que, pero mi ponencia favorita se la llevó, como ya te imaginarás, Scott Yarus, con este tema tan interesante que es, bueno, su ponencia se llamaba Cómo evaluar la severidad de la tartamudez desde la mirada de quienes tartamudean. Y ese es un tema tan importante. Desde que vi el nombre de la ponencia que iba a dar cuando lo publicaron en la página hace medio año, me acuerdo que le dije, estoy esperando porque quiero escuchar esto, porque es tan importante. Muchas veces a personas que no tienen una tartamudez severa se les dice como, pero tú no tienes una tartamudez severa, pero esa persona lo siente como si fuera tal, pero el otro nada más está escuchando de las difluencias. Entonces, ese tartamudez leve, tartamudez severa, tartamudez moderada, es como un poco, ya, pero severa para quién, severa para ti que me estás escuchando, o severa para mí que soy quien lo vive. Entonces, yo me acuerdo que a mí también me ha pasado que tenía mucho eso, que la gente me decía, pero tú no tienes una tartamudez muy severa, la tuya es como moderada, bueno, porque antes tenía más influencias. Y yo era como, me daba cólera, porque para mí en ese momento era lo peor que me podía pasar, y era como que te digan eso, era horrible. Y cuando vi que la ponencia Scott era evaluando la severidad de la tartamudez desde las personas que tartamudean, yo estaba como, esto es. Y sí, justo comentó todo esto que les vengo comentando de que severo para quién, severo para ti o severo para mí, y que está haciendo una prueba que justamente va a evaluar esta severidad desde la persona con tartamudez. Bueno, recién le está empezando a desarrollar, evidentemente vamos a hacer lo posible también, a ver, estoy segurísima que va a salir en español también, luego, evidentemente, pero saldrá en español. Eh, y sí, va a estar muy buena. Y algo interesante también es que él no es, o sea, él no dice que está mal, bueno, todas las cosas que se han venido trabajando antes, pero que tal vez eso no es suficiente. Y es completamente cierto. No basta solamente con que el terapeuta mida o lo cuente o saque porcentajes, sino también tiene que ver cómo la persona está experimentando eso. Entonces, a mí me encantó, y esa creo que sería mi favorita del día 2. Sí, 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 y claro, está la sensación que la persona que tartamudea tiene, ¿no? En esos momentos, y puede estar evitando palabras, cambiándolas, entonces eso no lo ve la persona que evalúa, ¿no? Y puede estar sintiendo mucha tensión, una lucha interna, ¿no? Incluso aquí una tensión en la garganta, en otras partes que no se observan, entonces es importantísimo ver, tener en cuenta la percepción de la persona que tartamudea, y también me gustó muchísimo. Muy Bien. buena. Y sí, y bueno, sí, pasamos al otro póster, ¿no? Me gustaría también había otro también interesante, tal vez cambio mi póster porque hay un tema que me pareció muy bonito, que es de Helen Kelly, Helen Kelly, ¿sí? No sé cómo se Ese pronuncia. es sí, Tengo un problema en pronunciar sí, nombres de extranjeros. Tengo que preguntarles cómo se dice. sí, que solo para mencionar un poquito, en vez de mi póster lo cambio, Último minuto. que hablaba acerca de preparar a los niños para la adversidad, ¿no? Entonces el título decía preparando a los niños para las flechas de la tartamudez, y había riesgos de las adversidades. Y bueno, aquí en esa ponencia también hablaba sobre varios estudios acerca
del estigma, de las burlas y todo ello, ¿no? Que niños con tartamudez pues experimentan muchas más burlas que otros niños y el estigma, entonces hay que prepararlos en la resiliencia, ¿no? Ver a la persona en su totalidad, hacer que estén listos, ¿no? Para lo que pueden presentar, entonces no es solo tener la terapia pues en un ambiente, sino prepararlos para la vida, ¿no? Y bueno, también trabajar en esta terapia enfocada en las soluciones, ¿no? Que fue otro tema también incluso, ¿no? Por el centro de tartamudez, y bueno, que se enfoca un poco en, también enfocarse un poco en reestructurar, ¿no? Un poco los pensamientos, que sería como la terapia cognitiva conductual, ¿no? ¿no? Y todo eso me pareció súper interesante. Lo cambié, un cambio por el póster. Y a ti, Angélica, no sé qué póster o qué otra ponencia te También, gustó. también ingresé a esa sala del póster, a esa sala claro, en la que estaba ese póster 5 minutos antes casi, porque era sobre un programa que se llama Interact. Este programa, bueno, de hecho, a los que han participado en los eventos que hemos dado con Cintia el año pasado, y ya les he comentado un poco sobre ello, pero este programa es muy, muy interesante y es un programa destinado a niños preescolares. Pero lo más interesante es que no es un programa que esté destinado para los niños preescolares con tartamudez, sino que es un programa para los niños preescolares que no tienen tartamudez, para educarlos y para que el niño que tiene tartamudez esté en el aula en un entorno de niños pequeñitos, porque el programa es para niños de los 3 hasta los 7 años, y entonces que se les educa a ellos sobre lo que es la tartamudez y sobre otras condiciones mediante juegos, mediante cuadernos de trabajo para pintar, con videos, con diálogos grupales, creo que como que entre 4 personas. Entonces es como muy, muy interesante porque algo que también se ha comentado es que aproximadamente un 30% de los padres de los niños con tartamudez, de niños preescolares, han comentado que han visto, no se le puede llamar bullying, pero han visto un trato diferenciado de los otros niños a sus niños con tartamudez, ya sea porque se van cuando el niño chiquito está en una traba, o porque lo miran un poco extraño, o porque lo interrumpen. Y bueno, como igual siempre comento, son niños preescolares, evidentemente no lo hacen con la intención de un niño, no sé, un poco más grande, pero igual se están presentando estas actitudes desde que son chiquititos. Entonces justamente este programa llega a trabajar esto y a mí me parecía como increíble y por eso me metí directamente en la sala y felizmente ingresé antes, cosa que pude conversar con ellas. Y lo mejor es que y ahora vamos a empezar a ver cómo podemos traducir ese programa al español, así que en verdad, en buena hora que me metí en la sala porque sé que vamos a ver que sale el programa en español, y porque en verdad es increíble. Entonces, para mí fue como el que más me gustó del día 2 y es algo tan importante de trabajar, empezar a trabajar también no solamente como lo comentaban en las ponencias del día 1 con Vivian, por ejemplo, no trabajar únicamente con la persona con tartamudez, sino también educar al resto. Entonces, es como que este programa va para ellos desde los más chiquitos. Entonces, me encantó. Sí, como que es un trabajo con otro enfoque, ¿no? Porque normalmente hay programas para los niños, los padres de los niños que tartamudean, o adolescentes y adultos, y ahora es cambiar totalmente la mirada y educar a los niños, ¿no? Para que tengan un ambiente, los niños que tartamudean, pues puedan estar pues más felices, aprendiendo en la clase, sin este temor a tartamudear o el qué dirán, porque ya los otros comprenden y saben sobre la tartamudez. Me parece algo como inalcanzable, pero realizable, ¿no? Yo creo que es algo interesante y que esperemos, ¿no? Que los colegios aquí tengan la apertura, ¿no? Para poder realizar esto, aplicarlo, ¿no? En las escuelas. Sí, porque en verdad el programa es muy, muy bueno. Por ejemplo, una de las actividades que hacen es que les presentan videos a los niños, pero bueno, son evidentemente videos cortitos de 8 minutos, 5 minutos,
en donde no solamente hay niños con tartamudez, sino también hay un niño en silla de ruedas, hay un niño, y así, son como que 5 niños y un niño sin nada, como por así decirlo, un niño en silla de ruedas, un niño con tartamudez, y así con varias características. Entonces, y luego se les pide a los niños, y luego los cuadernos de trabajo que se le dan para pintar también están relacionados con los niños que vieron en el video para que puedan identificarlos, o cosas de ese tipo. Entonces, en verdad me pareció increíble también. El programa se llama Interact, ha sido desarrollado por una persona, por una terapeuta de Estados Unidos, con una de Polonia. No puedo pronunciar el nombre de Polonia, pero esas son sus nacionalidades. Y una cosa que también estuvo buena fue que ese era el programa, pero la investigación también comentaba cómo habían tomado una prueba que se llama POSHAS, que igual es bastante conocida, es de Kenneth Lewis, que justo también estaba ahí en la sala, y que esta prueba evalúa las actitudes de los otros. Entonces, con esta prueba que evalúa las actitudes de los otros, en la versión niños, habían hecho como la habían empleado luego de usar este programa, entonces como para tener la base y de como que sí funciona en su programa, mejor dicho. Así que estuvo demasiado increíble. Y bueno, este video ha salido bastante larguito. Pensamos que iba a ser como más corto, pero bueno, hablamos mucho como siempre. Solo nos pasamos 15 minutos. Nada más. Así que bueno. Gracias, Cintia. En verdad, creo que ha sido así un recuento un poco rápido. Bueno, no tan rápido, pero bueno, creo que hemos podido comentarles varias cositas interesantes. Ha habido demasiadas ponencias, no hemos podido entrar a todas las salas porque era imposible para todos, pero Al bueno, menos pudimos comentar 3 pósters, 3 ponencias. Sí. ha estado bastante interesante. Y bueno, espero que les haya gustado, como siempre. Cada mes usualmente lanzamos un video con un ponente internacional, así que les invito a suscribirse a este canal porque, bueno, van a encontrar videos bastante útiles y con ponentes mundiales en el tema de la tartamudez. Así que una vez más, gracias, Cintia, por acompañarme, y bueno, espero que les haya gustado y ya nos estamos viendo pronto. Gracias. Chao.